Hemos leído hoy, en la primera lectura, un fragmento de la carta a los Hebreos, del capítulo 12. Y dice una cosa que viene ya de un profeta del Antiguo Testamento. Dice San Pablo: fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. ¿Qué quiere decir el profeta con estas palabras, que las repite San Pablo después de haber escuchado a Jesucristo, el Evangelio? Fortaleced, robusteced, caminad. La palabra de Dios no solamente es fe en una serie de verdades acerca de quién es Dios, qué hay en la otra vida, la Iglesia, los sacramentos. La palabra de Dios, después de escuchar la fe, nos lleva a un cambio de vida. Es necesario, no es una posibilidad. La fe que lleva a cambiar la vida. La Biblia, como el libro donde brilla la verdad, la cual, una vez vista, nos lleva a adecuar la vida a la verdad. Una vez que hemos visto a Dios, la visión de Dios en la fe, en su palabra, en estos versículos, en estas enseñanzas de Moisés, del apóstol Santiago, de el queridísimo Juan, de Jesús, etc. Una vez que hemos visto a estos hombres y les hemos escuchado, nos lleva a cambiar nuestros actos de acuerdo a lo que ellos nos han enseñado. Y este versículo tan corto es un resumen precioso de la moral de la Iglesia. Fijaos además que nuestros enemigos, no todos los paganos son nuestros enemigos, pero los que verdaderamente quieren acabar con nosotros, los que nos tienen odio, siempre insisten en la moral. No en la fe, no en las verdades que Dios nos ha dicho, la moral. Y el resumen de la moral, dicho por el profeta y repetido por el apóstol, es: fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. La senda llana es la senda del Evangelio. No hay allí mandamientos gravosos, no hay allí yugos para gente que tiene una fortaleza sobrehumana. El Evangelio es suave, es dulce, es llevadero. En el Evangelio está Moisés con sus leyes. Es un camino llano. Caminad por una senda llana. Los otros caminos son más tortuosos. Hay muchos más accidentes, valles en que nos hundimos en la tristeza. Al final hay montañas con sus puertos altísimos donde va a ser mucho más duro. Siempre lo pienso, además, los que no creen en un Dios, en un cielo, cómo sobrellevan las tristezas de la vida, las enfermedades, las traiciones de los amigos, el olvido de los familiares, la decepción al fin y al cabo. Como decíamos hacía poco en un sermón, cuando el Salmo decía: todo hombre es un mentiroso. ¿Cómo pueden sobrellevarlo? Si incluso a nosotros, los que creemos, nos cuesta. Y qué duda cabe, hasta los que no creen lo dicen: para vosotros los creyentes es más fácil. Es verdad, tienen razón. Hasta ellos en eso lo reconocen.
caminad por una senda llana. Una senda que todavía, cuando lo dijo el profeta, no me acuerdo qué profeta era, porque no había leído este texto hasta llegar a la misa hoy, cuando lo dijo el profeta, creo que era Isaías, pues todavía no se había iluminado. Jesús, el camino existía, pero Jesús no lo había iluminado. Y dice, fortaleced las manos débiles. Las manos es lo que trabaja. Hay que trabajar por esos mandamientos, hay que esforzarse. Robusteced las rodillas vacilantes. Las piernas son las que caminan, las que hacen camino. Hay que avanzar trecho en la obediencia, en ese sometimiento. Observad que no dice robusteced las rodillas si podéis. No dice andad por el camino de Dios si podéis. No, dice que andemos. En el fondo, al decir robusteced las rodillas, nos está diciendo andad. Cuando dice fortaleced las manos, trabajad y andad. No dice si podéis. Después nosotros tenemos que ser siempre comprensivos con el débil. Tenemos siempre que excusarle, pobrecillo. Decir, claro, no ha podido, es débil. Nuestra labor es no juzgar. En excusar no hay pecado. En tratar de ser comprensivos no hay pecado. En tratar de decir, qué difícil se le debe de hacer, y ha caído. En eso Dios por benignidad no nos va a castigar. No va a castigar al benigno, el que lo es en grado máximo. Pero a nosotros mismos debemos decir, la palabra de Dios me pide que me esfuerce. No me dice, bueno, como soy débil, ya Dios me perdonará. Eso nunca aparece en ningún versículo de la Biblia. La Biblia es un libro para transformarse. Y es bajo esta perspectiva, bajo la que hay que entender todas las polémicas, discusiones que hay sobre todas las cuestiones morales. Cuanta más comprensión tengamos en nuestra vida, con nuestras amistades, familiares, vecinos, mejor. Hasta con nuestras caídas. ¿Qué puedo esperar de mí? Soy débil, soy barro, como decía el Salmo 102 que hemos leído hoy. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Hasta con nosotros debemos ser benignos, pero al mismo tiempo esforzarnos. Y este es el mensaje que planea en toda la palabra de Dios, que no es contradictorio. También es cierto que hay una diferencia muy grande entre el débil, el que cae en el incumplimiento de los mandatos de la palabra de Dios por debilidad, y el malo, el que hace sufrir a los demás. Allí no se puede invocar la debilidad. No puede nadie decir, te estoy haciendo sufrir porque soy débil. No. Puede uno ser débil con el alcohol, con la comida, con el sexo, con tantísimas cosas. Pero nadie es débil para hacer sufrir a los demás. La misma palabra de Dios que dice eso, Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Sin embargo, al malvado, la palabra de Dios es dura. Pero la maldad, la iniquidad grande, comienza por la debilidad. Nadie que sea un justo va después a llegar a ciertas profundidades. El camino hacia la iniquidad comienza por la debilidad. Por lo tanto, en la palabra de Dios,
nos aparece el camino entero. Debilidad, maldad, transformación, celestificación. Un libro para hacer celestiales a esos pobres seres de barro débiles. El ideal que nos proponen las Escrituras es grandioso. A nadie le faltará la gracia. Después, si caemos, podremos decir somos barro. Pero la verdad es que a nadie le faltará la gracia para que Dios lo vaya transformando. Así se entienden, con lo que he dicho, muchos pasajes de San Pablo, en los que habla, pues hago el mal que no quiero, pero al mismo tiempo otros pasajes donde Dios le dice a través de un ángel, te basta mi gracia. Las dos cosas son verdaderas. Que todos nosotros no juzguemos a los demás y nos esforcemos lo más que podamos en todo el camino, todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras desde el primer libro hasta el último.